especiales a México para asesinar narcotraficantes. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la lista es real y que la petición de Estados Unidos tiene años. Operación conjunta realizada en Culiacán fue detenido Jesús Guzmán Castro, presunto 24 de abril de 2025, 5:22 de la mañana, mientras la bruma aún cubría los rincones silenciosos de Tula, de Allende, más de 180 agentes federales se dispersaron como un viento invisible sobre 3 domicilios señalados en rojo. En apenas 11 minutos, la zona entera quedó incomunicada, sin servicio de telefonía móvil, sin cámaras de vigilancia privada y sin ninguna vía de escape. La instrucción enviada desde la capital del país era precisa: capturar a LHL, el hombre que había transformado Hidalgo en su refugio invulnerable. ¿De qué manera se orquesta un despliegue tan ambicioso sin que el adversario detecte señales? Lo que encontraron al ingresar fue estremecedor: refugios subterráneos blindados, 300 kilogramos de droga lista para ser distribuida, 3 toneladas de armamento pesado y 2 canguros australianos, un grotesco emblema del exceso y el desenfreno del crimen organizado. El valor total de los bienes incautados superaba los $2.000 millones, representando un golpe certero contra el motor económico de una organización que se consideraba intocable. ¿Qué mensaje oculto podrían encerrar aquellos animales exóticos en medio de un arsenal de guerra y montañas de narcóticos? No se trataba únicamente de una detención, sino de un manifiesto abierto de enfrentamiento contra una nueva generación criminal que fusionaba brutalidad militar, habilidad financiera y corrupción política con redes internacionales. Omar García Harfuch, quien dirigía la operación, apostó todo a un movimiento quirúrgico, silencioso pero tremendamente simbólico: demostrar que ningún bastión, por impenetrable que parezca, es inmune a la justicia. ¿Qué misterio seguiría ocultando LHL en las profundidades de sus búnkeres? Durante 5 años, Cristian Hernández Salgado, conocido como LHL o El Prima, se convirtió en el espectro más perseguido de Hidalgo, un cerebro frío capaz de esquivar los operativos más sofisticados de las fuerzas federales con una precisión casi sobrenatural. Así ocurrió en 2022 en Iquilpan, donde abandonó su escondite fortificado apenas 10 minutos antes de una incursión. Su destreza no residió solamente en escapar. El H levantó un imperio criminal disfrazado de negocios legítimos: restaurantes de alta cocina en Pachuca, constructoras en Actopan y agencias de importación en Tizayuca. Cada fachada parecía cumplir todos los requisitos legales, pero detrás de esa imagen intachable se traficaban toneladas de metanfetamina, cocaína y armamento con destino a diferentes estados del centro y norte del país. Su red manejaba más de 15 rutas principales, aprovechando camiones refrigerados y empresas logísticas con sedes en Querétaro y el Estado de México. ¿Cómo pudo sostener sus operaciones a plena vista durante tanto tiempo? Perfeccionó el arte de la corrupción silenciosa, entregando pagos mensuales de entre 300,000 y 500,000 pesos a funcionarios municipales, agentes aduanales y policías locales, asegurándose de que cada cargamento, cada movimiento financiero fluyera sin trabas. En la última redada, documentos decomisados en su refugio de Tula de Allende revelaron transferencias periódicas hacia cuentas en Panamá, Luxemburgo y Hong Kong, utilizando empresas fachada y fideicomisos interconectados. ¿Cuántos niveles de protección política y financiera lo resguardaban realmente? La figura de LHL no era la de un capo ostentoso. Escasamente acudía a eventos sociales, evitaba los lujos en público y jamás utilizaba redes sociales. Habitaba en viviendas rurales discretas, cambiando de identidad hasta 5 veces en un solo año para esquivar a las autoridades. Según testigos, uno de sus escondites más seguros se encontraba en Meztitlán, disfrazado de un supuesto santuario ecológico que incluso recibía fondos de organismos internacionales. ¿Quiénes más formaban parte de su entramado de protección y complicidad? La mente maestra de esta red se apoyaba en una estructura piramidal sumamente adaptable, basada en células independientes capaces de actuar sin conexión directa con la cúpula. Cada célula, asentada estratégicamente en sitios como Sinaloa, Tepetitlán del Río y Huejutlán, gestionaba cargamentos limitados para minimizar riesgos en caso de una caída. Esta táctica de descentralización, inspirada en estrategias de insurgencia militar, convirtió su organización en una de las más difíciles de desarticular frente a intervenciones de seguridad. Ahora quiero preguntarte, ¿qué opinas sobre la sofisticación con la que operaba LHL? ¿Crees que es posible que aún existan más figuras como él operando silenciosamente? Déjame tu respuesta en los comentarios, me interesa saber qué piensas. Y si quieres conocer más detalles impactantes sobre este tipo de operaciones encubiertas, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque pronto traeré más casos que te van a dejar con la boca abierta.
Sin embargo, el auténtico golpe de genio de LH consistió en haber penetrado la economía formal, desde permisos de transporte colectivo en Tula hasta adjudicaciones de infraestructura en Atotonilco. Su poderío extendía redes invisibles que distorsionaban la competencia y aseguraban flujos legales para limpiar fortunas provenientes de actividades ilícitas. En el año 2024, únicamente sus compañías pantalla lograron generar más de 300 millones de pesos a través de concursos gubernamentales sin provocar sospechas relevantes. ¿Hasta dónde llegó la permisidad de la corrupción estructural para facilitar su crecimiento? Cuando los oficiales especiales irrumpieron en la residencia número 47 de la colonia de San Marcos en Tula de Allende, no podían anticipar que estaban a punto de ingresar a un universo inexplorado dentro del emporio de LH Prima. Bajo una trampilla camuflada en el piso de un almacén reforzado con acero naval, se ocultaba un corredor que descendía más de 8 metros hacia las profundidades del subsuelo. No se trataba simplemente de un escondite, era un santuario financiero diseñado con exactitud quirúrgica. La bóveda subterránea, de aproximadamente 40 metros cuadrados, mantenía un clima controlado y estaba organizada en 3 secciones. La primera sección reveló fajos de billetes termosellados en euros, dólares y pesos mexicanos, perfectamente acomodados en estanterías de metal. Los contadores forenses necesitaron más de 6 horas para efectuar una primera evaluación, más de 118 millones de euros en efectivo, equivalentes a cerca de 2.000 millones de pesos nacionales. ¿Cómo consiguió el GEL Prima amasar semejante riqueza sin disparar ninguna alerta en el sistema financiero? En la segunda cámara, los peritos hallaron un panorama aún más inquietante: expedientes identificados con nombres de bancos europeos, firmas en Luxemburgo, fideicomisos con las Islas Vírgenes Británicas y pólizas de seguros de vida vinculadas a cuentas en Dubái y Hong Kong. No se trataba de simples cuentas bancarias personales, sino de complejas estructuras financieras pensadas para movilizar recursos a través de prestanombres y empresas ficticias. Cada expediente contenía mapas detallados de lavado de activos, claves de acceso y autentificaciones biométricas. ¿Cuántos directivos de apariencia respetable formaban parte de este esquema clandestino? La tercera sección resultó ser la más desestabilizadora. Alojaba servidores informáticos altamente cifrados, generadores de energía autónomos y antenas satelitales de comunicación. Los peritos de la Agencia Federal de Investigación concluyeron que LH gestionaba un sistema financiero clandestino capaz de transferir fondos globales de manera instantánea sin pasar por circuitos bancarios convencionales. Los primeros análisis apuntaban a que sus transacciones estaban conectadas a criptomonedas utilizando plataformas descentralizadas ubicadas en Estonia y Singapur para disimular la procedencia ilícita del dinero. ¿Hasta qué punto su influencia había infiltrado el ecosistema financiero internacional? Lo que en un inicio parecía una operación de contrabando tradicional, terminó evidenciando algo mucho más sofisticado. LH había edificado una infraestructura económica subterránea que no solo replicaba, sino que en ocasiones superaba la eficacia de los sistemas legítimos. Su tesorería operaba bajo esquemas de riesgo calculado, diversificando de activos y un uso intensivo de inteligencia financiera. Era un banco en las sombras, pero infinitamente más ágil, opaco e invulnerable a auditorías externas. El análisis posterior reveló que una sola de las pólizas de vida aseguradas a nombre de un ciudadano mexicano aparentemente sin antecedentes relevantes tenía un valor de $8 millones. Cruzando registros, los investigadores descubrieron una red de pólizas similares registradas a nombre de campesinos, pequeños comerciantes y personas desaparecidas, identidades falsas creadas para cobrar seguros y movilizar capital sin levantar sospechas. Más de 50 acuerdos de propiedad sobre terrenos clave en Hidalgo, Querétaro y Veracruz. Muchos de estos terrenos estaban grabados a nombre de empresas ficticias que a su vez respaldaban préstamos internacionales. El rompecabezas era enorme, pero había algo raro. LH Prima no solo traficaba sus estupefacientes, había edificado un imperio económico clandestino que competía con las estructuras bancarias legítimas. En un análisis de flujo financiero realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera, se estimó que entre los años 2021 y 2024, la red de LH Prima blanqueó más de 3.700 millones de pesos mediante contratos de infraestructura, permisos de exportación falsos y simulaciones de inversión extranjera directa. Parte de esos fondos fueron destinados a la compra de criptomineras en Nuevo León y Quintana Roo, disimulando sus operaciones bajo la fachada de nuevas tecnologías ecológicas. La magnitud del hallazgo provocó un verdadero terremoto
terremoto en los círculos de poder. No se trataba solo de un narcotraficante oculto tras armas y narcóticos, era un arquitecto sigiloso de un sistema económico paralelo tan entrelazado con la economía formal que su caída ponía en peligro revelar alianzas incómodas entre empresarios, funcionarios públicos y banqueros. Más allá del escándalo inmediato, la pregunta más perturbadora era si LH había logrado construir en silencio un sistema financiero global desde una pequeña ciudad en Hidalgo. ¿Cuántos otros imperios ocultos podrían estar operando ahora mismo bajo la superficie de nuestra aparente normalidad? Lo que las autoridades hallaron tras la caída de LH no fue simplemente una red criminal, sino la infraestructura de un auténtico gobierno paralelo, insertado en cada nivel de la vida pública en Hidalgo. Bajo su control, LH estableció un sistema de cobros por protección que abarcaba desde policías locales hasta directores de programas sociales. El dominio era tan extenso que en municipios como Tepeji del Río, Tula de Allende y Totonilco de Tula, más del 40% de los agentes de seguridad pública recibían pagos semanales que oscilaban entre los 100 y 250 pesos para garantizar la indiferencia y apoyo logístico. Pero su influencia no se limitaba a los uniformados. A través de redes de corrupción perfectamente acechadas, LH extendió sus tentáculos a las oficinas de gestión social y desarrollo rural. Programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro fueron infiltrados por operadores que, bajo la apariencia de funcionarios, desviaban recursos federales para alimentar las arcas operativas del cartel. Se documentaron al menos 57 contratos falsificados en beneficio en empresas fachada controladas desde Pachuca, que simulaban talleres, capacitaciones y proyectos agrícolas inexistentes. ¿Cuántos programas sociales fueron utilizados como vehículos de financiamiento para la maquinaria criminal de LH Prima? La sofisticación del lavado de dinero superaba todo lo visto en operativos anteriores. A través de empresas de construcción, servicios de limpieza y consultorías fantasma, los recursos ilegales se reintegraban al sistema financiero. En Tizayuca, por ejemplo, una empresa sin empleados ni infraestructuras obtuvo en 2023 más de 120 millones de pesos en contratos municipales de obra pública. En Actopan, una supuesta red de cooperativas agrícolas facturó casi 85 millones de pesos, a pesar de no contar con ni un solo terreno cultivable registrado. ¿Cómo lograron mantener oculta esta red durante tanto tiempo sin activar las alarmas de las auditorías estatales o federales? Para consolidar su dominio territorial, LH configuró una estructura de mando casi militarizada, comandantes de zona, enlaces administrativos, células de cobro y operadores de inteligencia. Cada célula funcionaba como autonomía táctica, pero bajo una estrategia centralizada que incluía manuales internos de operación, claves cifradas de comunicación y estrictos protocolos de evasión de las autoridades. Las órdenes no se daban de forma directa, viajaban de mano en mano, cifradas siguiendo un sistema inspirado en redes clandestinas de resistencia, además de los pagos regulares a las fuerzas de seguridad. LH imponía derechos de piso no solo a negocios tradicionales, sino también a grandes proyectos de infraestructura tanto privados como públicos. Los testimonios obtenidos indicaban que incluso las obras de expansión de la refinería de Tula habrían sido objeto de extorsiones y cobros ilegales que favorecían su estructura paralela. Las empresas constructoras aceptaban abonar entre el 2% y el 5% del valor de los contratos a cambio de protección y para evitar interferencias. ¿Hasta qué punto las grandes inversiones públicas terminaron siendo tributarias de un narcoestado oculto? La cobertura política fue uno de sus pilares esenciales. A través de sobornos, amenazas e incluso colocando candidatos afines, LH Lima aseguraba la permanencia de alcaldes, regidores y síndicos que garantizaban un ambiente operativo favorable. Informes internos revelan que en al menos 7 municipios de Hidalgo, parte de los gabinetes locales respondían directa o indirectamente a su red. De esta manera, cada licitación, cada permiso y cada inspección podía ser controladas o manipuladas en favor de sus intereses. Lo más alarmante era que la estructura no dependía únicamente del miedo. LH Prima cultivaba lealtades mediante becas, créditos rurales, ficticios e incluso acceso preferente a programas de vivienda en zonas marginadas como Tepititlán o Telzcuapan. Su red era vista por muchos como una forma alternativa de gobierno, más eficiente y a veces más presente que el aparato estatal formal. Con su caída, no solo se desmanteló una red criminal, sino que se expuso la fragilidad de las instituciones de regiones enteras del centro de México. Mientras fiscales y auditores revisaban frenéticamente cientos de contratos, registros de nómina y transferencias, la gran pregunta persistía: ¿cuántos otros gobiernos paralelos siguen operando hoy, ocultos bajo el manto de legalidad aparente?
El descubrimiento de la bóveda subterránea en la casa número 47 no solo reveló fortunas ilícitas, sino que desató una tormenta política que sacudió los cimientos del poder en Hidalgo y más allá. Entre los documentos incautados, los agentes federales encontraron una lista devastadora, más de 40 nombres de políticos, jefes de policía, empresarios y operadores sociales vinculados directamente al aparato de corrupción de LH Prima, una red de protección que durante años había garantizado su impunidad a cambio de sobornos millonarios y favores estratégicos. La mañana del 26 de abril de 2025, apenas 48 horas después de la captura, Omar García Harfuch, desde el centro de mando en la Ciudad de México, firmó y ordenó la suspensión inmediata de 37 funcionarios públicos en Hidalgo, Querétaro, el Estado de México. Entre los primeros en caer estuvo el entonces secretario de Seguridad Pública de Tula de Allende, el comandante Ricardo N., acusado de recibir pagos mensuales de hasta 250 pesos a cambio de filtrar operativos y garantizar rutas seguras para el tráfico de armas y drogas en Pachuca. La sacudida política alcanzó a la subsecretaria de Obras Públicas, donde 2 altos funcionarios fueron destituidos por adjudicar contratos millonarios a empresas vinculadas a la red financiera de LH. Documentos internos demostraron que entre 2022 y 2024 se firmaron 19 contratos falsificados con un valor combinado superior a los 460 millones de pesos, destinados a proyectos que nunca existieron más allá del papel. Pero la purga no se limitó al ámbito administrativo. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción emitió órdenes de aprehensión contra 4 exacaldes de municipios clave: Tepeji del Río, Atotonilco de Tula, Tepetitlán y Taxcoapán. Y en todos los casos, los investigadores preliminares mostraban flujos de dinero sospechosos, propiedades no declaradas en zonas de alta plusvalía y viajes internacionales inexplicables a destinos como Dubái, Mónaco y Panamá. ¿Cuánto de la estructura política local había sido comprada pieza por pieza por el poder silencioso de LH Prima? Destruir pruebas en su oficina, según los informes, había autorizado más de 2.300 apoyos para jóvenes que nunca llegaron a sus destinatarios, sirviendo en cambio como fachada para transferencias masivas de dinero hacia las cuentas de la organización. La operación de limpieza, conocida internamente como Operativo Renacimiento, se desplegó simultáneamente en 12 municipios, combinando fuerza de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional. Durante 62 horas continuas se llevaron a cabo registros, aseguramientos de bienes y detenciones selectivas, buscando desmantelar no solo la red de complicidad inmediata, sino también las estructuras secundarias que mantenían viva la influencia de LH a nivel regional. El impacto político fue inmediato y devastador. El gobernador de Hidalgo, bajo la presión nacional, convocó una rueda de prensa de emergencia, donde prometió cero tolerancia y total cooperación de las investigaciones federales. Sin embargo, con las filtraciones de los medios de comunicación indicaban que al menos 3 altos funcionarios de su administración aparecían en los documentos recuperados, lo que desató especulaciones sobre una posible intervención directa del gobierno federal en Ciudad de México. Los ecos de la caída de LH llegaron hasta las cámaras legislativas, donde diputados de oposición exigieron auditorías especiales a los programas sociales federales en Hidalgo y revisiones exhaustivas de los contratos de infraestructuras públicas en los últimos 5 años. El caso ya no era solo un asunto criminal, había expuesto la fragilidad institucional y el alcance destructivo de la corrupción en el corazón mismo de los proyectos de desarrollo nacional. Más allá de los nombres, los números eran escalofriantes. Según datos preliminares presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera, la red de corrupción vinculada a LH había desviado al menos 2.300 millones de pesos entre 2020 y 2025, una cantidad suficiente para haber financiado 10 hospitales regionales o construir más de 700 viviendas de interés social. ¿Cuánto daño real había causado la sombra de LH en la vida diaria de miles de familias hidalguenses? Con cada nombre revelado, con cada funcionario suspendido o detenido, la indignación pública crecía como una ola imparable. Pero entre la rabia y la desesperanza surgía una nueva pregunta. ¿Sería esta purga el comienzo de una reconstrucción genuina o simplemente el primer acto de una guerra aún más oscura por el control del poder en Hidalgo? El colapso del imperio de LH no solo alteró la estructura política, encendió una chispa inédita en el corazón de Tula de Allende. Por primera vez en años, las calles principales, desde Zaragoza hasta la avenida 5 de Mayo, se llenaron de pancartas improvisadas que decían «Gracias fuerzas de seguridad, Tula libre, nunca más un narcogobierno». Lo que comenzó como tímidos gestos de agradecimiento se transformó en cuestión de horas en un movimiento social espontáneo.
Decenas de familias, armadas solo con cartulinas, veladoras y esperanza, organizaron vigilias nocturnas frente al Palacio Municipal, en la explanada central, donde antes predominaban el miedo y la resignación. Los ciudadanos comenzaron a levantar altares improvisados adornados con flores blancas en honor a los agentes que arriesgaron su vida para liberar su ciudad. Con una población sometida durante años al terror, logró recuperar de golpe el derecho a soñar en voz alta. Las escuelas también jugaron un papel crucial. En la primaria Benito Juárez, ubicada en el barrio de San Lorenzo, más de 300 niños participaron en una ceremonia simbólica. Entre aplausos, entregaron cartas y dibujos de agradecimiento a los miembros de la Guardia Nacional y la Agencia Federal. Cartas que, más allá de su inocencia, transmitían un mensaje poderoso. Una generación que ya no quería crecer bajo el yugo de la violencia. El movimiento no tardó en contagiar a los comercios locales, tiendas, talleres mecánicos y fondas que durante años pagaron cuotas de protección al cartel. Comenzaron a colocar letreros visibles en sus vitrinas de negocios sin extorsión. Aquí no pagamos a criminales, protegemos nuestro futuro. El primer vecindario en declararse abiertamente libre de pagos al crimen organizado fue San Lorenzo, seguido por El Llano y San Francisco Boyay. Puede un conjunto de calles marcar el inicio de una revolución ciudadana silenciosa. Organizaciones civiles, algunas inactivas durante años por temor, reaparecieron en escena. Colectivos como Tula Unida y Voces Libres de Hidalgo convocaron foros públicos en plazas abordando temas que antes parecían tabú: derechos ciudadanos, prevención de la violencia, rendición de cuentas gubernamentales. En el primer foro, celebrado en el Parque La Tortuga, más de 600 personas asistieron, desbordando todas las expectativas de los organizadores. El tema central fue claro: reconstruir el tejido social y erradicar de raíz la cultura del miedo. El despertar social también tuvo un componente educativo profundo. Universidades locales como el Instituto Tecnológico de Tula iniciaron programas de talleres gratuitos sobre la legalidad, derechos humanos y participación ciudadana. Iniciativas como Tula Participa buscaron formar a jóvenes líderes comunitarios para supervisar presupuestos municipales, denunciar actos de corrupción y fomentar la transparencia de las bases. ¿Puede la educación comunitaria ser la vacuna contra futuras infiltraciones criminales? De manera paralela, la iglesia local desempeñó un papel estratégico en consolidar el nuevo espíritu colectivo. Desde el púlpito de la parroquia San José, los mensajes dominicales dejaron ser antiguos. Ahora llamaban abiertamente a defender la dignidad, rechazar la corrupción y construir una cultura de legalidad. En la misa del 27 de abril, ante más de 1000 feligreses, el párroco resumió el sentimiento general en una sola frase: hoy comenzamos a caminar sin cadenas. Aunque aún persisten amenazas latentes y peligros visibles, la ruptura del pacto de silencio ha alterado irreversiblemente la dinámica social. Familias que antes vivían aisladas ahora organizan reuniones vecinales para crear redes de vigilancia comunitaria. Jóvenes que antes soñaban con abandonar el municipio hoy hablan de quedarse y construir la esperanza. Esa palabra prohibida durante años volvió a resonar entre las calles de Tula de Allende. Sin embargo, el desafío apenas comienza. La reconstrucción del tejido social no será inmediata ni sencilla. Implica mantener viva la participación ciudadana, resistir la tentación de viejos esquemas de corrupción y, sobre todo, transformar el miedo en poder cívico. ¿Tendrá Tula de Allende la fuerza colectiva suficiente para no solo resistir, sino reinventarse como un verdadero modelo nacional de resiliencia comunitaria? La captura de LHL no solo conmocionó a Hidalgo, su caída quirúrgica y devastadora desató un efecto dominó que pronto alcanzó dimensiones nacionales e internacionales. En menos de una semana, tras el operativo de Tula de Allende, 5 estados de la República, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Puebla, solicitaron formalmente la implementación de operaciones similares inspiradas en el modelo de intervención táctica diseñado por Omar García Harfuch. El 30 de abril de 2025, los gobernadores de estos estados firmados una solicitud conjunta dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pidiendo asesoría técnica y el despliegue coordinado de fuerzas especiales para replicar la fórmula. Inteligencia previa, cerco total en minutos, anulación de comunicaciones y capturas limpias. Era la primera vez en la historia reciente que gobiernos estatales reconocían públicamente su vulnerabilidad frente a estructuras criminales locales. La presión social, alimentada por las imágenes virales de ciudadanos en Tula levantando pancartas de libres al fin, obligó a más entidades a actuar. En Guanajuato, epicentro de violencia desde años atrás, colectivos ciudadanos como Guanajuato en Paz exigieron operativos al nivel de Tula en Celaya y Salamanca. En Morelos, las protestas frente al Palacio de Gobierno en Cuernavaca incluyeron una consigna:
se convirtió en una tendencia. Queremos un Harfuch aquí. La repercusión internacional no tardó en llegar. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emitió un comunicado especial el 2 de mayo calificando el operativo en Hidalgo como un modelo de acción efectiva en la neutralización de economías criminales paralelas. La Organización de Estados Americanos destacó la combinación de acción táctica y reconstrucción social inmediata como un ejemplo a seguir con toda la región latinoamericana. Aún más, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y Europol enviaron delegaciones técnicas a México para estudiar de primera mano las estrategias de infiltración financiera y de inteligencia utilizadas. Según fuentes internas, la DEA identificó conexiones directas entre la red financiera de LH y corredores de tráfico hacia Texas, particularmente en los sectores de Laredo y McAllen. Documentos incautados en Tula demostraban envíos periódicos de metanfetamina y armas a través de rutas legales de exportación de productos agrícolas, utilizando empresas fachada registradas tanto en Hidalgo como Nuevo León. La revelación fue aplastante. El H. Lima no era un fenómeno local, sino que formaba parte de una red transnacional que operaba bajo la apariencia de comercio formal, explotando tratados internacionales de libre comercio y vacíos en la supervisión aduanera. ¿Cuántos otros individuos invisibles estarán replicando el mismo esquema en México y fuera de sus fronteras? Esquivar los operativos más sofisticados de las fuerzas federales con una precisión casi sobrenatural. Así ocurrió en 2022 en Iquilpan, donde abandonó su escondite fortificado apenas 10 minutos antes de una incursión. Su destreza no residió solamente en escapar. El H levantó un imperio criminal disfrazado de negocios legítimos, restaurantes de alta cocina en Pachuca, constructoras en Actopan y agencias de importación en Tizayuca. Cada fachada parecía cumplir todos los requisitos legales, pero detrás de esa imagen intachable se traficaban toneladas de metanfetamina, cocaína y armamento con destino a diferentes estados del centro y norte del país. Su red manejaba más de 15 rutas principales, aprovechando camiones refrigerados y empresas logísticas con sedes en Querétaro y el Estado de México. ¿Cómo pudo sostener sus operaciones a plena vista durante tanto tiempo? Perfeccionó el arte de la corrupción silenciosa, entregando pagos mensuales de entre 300,000 y 500,000 pesos a funcionarios municipales, agentes aduanales y policías locales, asegurándose de que cada cargamento, cada movimiento financiero fluyera sin trabas. En la última redada, documentos decomisados en su refugio de Tula de Allende revelaron transferencias periódicas hacia cuentas en Panamá, Luxemburgo y Hong Kong, utilizando empresas fachada y fideicomisos interconectados. ¿Cuántos niveles de protección política y financiera lo resguardaban realmente? La figura de LHL no era la de un capo ostentoso, escasamente acudía a eventos sociales, evitaba los lujos en público y jamás utilizaba redes sociales, habitaba en viviendas rurales discretas, cambiando de identidad hasta 5 veces en un solo año para esquivar a las autoridades. Según testigos, uno de sus escondites más seguros se encontraba en Meztitlán, disfrazado de un supuesto santuario ecológico que incluso recibía fondos de organismos internacionales. ¿Quiénes más formaban parte de su entramado de protección y complicidad? La mente maestra de esta red se apoyaba en una estructura piramidal sumamente adaptable, basada en células independientes capaces de actuar sin conexión directa con la cúpula. Cada célula, asentada estratégicamente en sitios como Sinaloa, Tepetitlán del Río y Huejutlán, gestionaba cargamentos limitados para minimizar riesgos en caso de una caída. Esta táctica de descentralización, inspirada en estrategias de insurgencia militar, convirtió su organización en una de las más difíciles de desarticular frente a intervenciones de seguridad. Ahora quiero preguntarte, ¿qué opinas sobre la sofisticación con la que operaba LHL? ¿Crees que es posible que aún existan más figuras como él operando silenciosamente? Déjame tu respuesta en los comentarios, me interesa saber qué piensas. Y si quieres conocer más detalles impactantes sobre este tipo de operaciones encubiertas, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque pronto traeré más casos que te van a dejar con la boca abierta. Sin embargo, el auténtico golpe de genio de LH consistió en haber penetrado la economía formal, desde permisos de transporte colectivo en Tula hasta adjudicaciones de infraestructura en Atotonilco. Su poderío extendía redes invisibles que distorsionaban la competencia y aseguraban flujos legales para limpiar fortunas provenientes de actividades ilícitas. En el año 2024, únicamente sus compañías pantalla lograron generar más de 300 millones de pesos a través de concursos gubernamentales sin provocar sospechas relevantes. ¿Hasta dónde llegó la permisidad de la corrupción estructural para facilitar su crecimiento?
Cuando los oficiales especiales irrumpieron en la residencia número 47 de la colonia de San Marcos en Tula de Allende, no podían anticipar que estaban a punto de ingresar a un universo inexplorado dentro del emporio de LH Prima. Bajo una trampilla camuflada en el piso de un almacén reforzado con acero naval, se ocultaba un corredor que descendía más de 8 metros hacia las profundidades del subsuelo. No se trataba simplemente de un escondite, era un santuario financiero diseñado con exactitud quirúrgica. La bóveda subterránea, de aproximadamente 40 metros cuadrados, mantenía un clima controlado y estaba organizada en 3 secciones. La primera sección reveló fajos de billetes termosellados en euros, dólares y pesos mexicanos, perfectamente acomodados en estanterías de metal. Los contadores forenses necesitaron más de 6 horas para efectuar una primera evaluación. Más de 118 millones de euros en efectivo, equivalentes a